Sabéis que estamos en este mes de agosto, o en este verano, estudiando en el libro de Colosenses, como lo he titulado Buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Estamos estudiando cómo debíamos de comportarnos a nivel individual, a nivel familiar, y en esta mañana vamos a ver cómo debe de ser nuestro lenguaje. Y si recordáis, en el año 2014, el Atlético de Madrid, después de muchos años, se proclamó campeón de Liga. En las celebraciones, en el balcón del ayuntamiento, el jugador belga Thibaut Courtois, que muchos lo conocéis, ataviado con la camiseta del Atlético de Madrid, pertenecía a ese equipo, la bufanda alrededor de la cabeza y una bandera del Atlético de Madrid a la espalda, se dirigió a toda la afición colchonera que se congregaba en la plaza, entonando en voz alta la siguiente expresión: blancos, llorones, felicitad a los campeones, en referencia, ¿verdad?, a su eterno rival, el Real Madrid. Pero ¿qué sucedió? Que 5 años más tarde, en el verano del año 2019, Thibaut Courtois fichó por el Madrid y apareció en la presentación al lado de Florentino Pérez con la camiseta del Real Madrid en su mano, con el estadio al fondo, y desde este momento para todos los merengues, Thibaut Courtois es uno de los máximos estandartes del equipo blanco. Y defiende en cada una de sus palabras su amor y su pasión por el Real Madrid, hasta tal punto que en la actualidad es uno de los capitanes y de los principales embajadores del club blanco. Hace gala de su madridismo en cada una de las declaraciones que realiza e incluso rechaza en sus afirmaciones los triunfos que logra, en este caso, el Atlético de Madrid. El ejemplo de Thibaut Courtois, todos los niños están atentos ahora mismo, el ejemplo de Thibaut Courtois nos ilustra, ¿verdad?, aunque en este caso es en un ámbito deportivo, cómo cambió su lenguaje, cómo cambió su forma de hablar cuando fichó por el Real Madrid. Y de la misma forma, el creyente, cuando nacemos de nuevo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en fe en Cristo, Dios nos da una nueva vida en Cristo, y como consecuencia debemos de cambiar nuestro lenguaje, debemos de cambiar nuestras palabras, debemos de cambiar nuestra forma de hablar. Si debemos, como dice, si pues ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, también debe de cambiar nuestro lenguaje. Y en esta mañana vamos a estar en Colosenses, capítulo 4, los versículos del 2 al 6. Como estamos estudiando, ¿verdad?, queridos hermanos y amigos, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosas, una iglesia que estaba en una provincia romana de Asia Menor. Era una provincia romana, por lo tanto estaba formada por una gran cantidad de gentiles, y había en esta ciudad de Colosas una importante colonia judía. Por lo tanto, la iglesia que se reunía en esa ciudad estaba formada por una mezcla de judíos y gentiles. Por lo que Pablo, como estamos estudiando, ¿verdad?, escribe esta carta para refutar a falsos maestros que estaban enseñando falsas herejías basadas tanto en el legalismo judío como en el misticismo pagano. ¿Qué es lo que hacía esta falsa enseñanza? Estaba rebajando, queridos hermanos,
la supremacía de Cristo. Hemos visto en la mesa del Señor que Cristo es el que sustenta todas las cosas por su palabra, y sin embargo estos falsos maestros bajaban la supremacía de Cristo y señalaban que para que una persona fuese salvo, Cristo no era suficiente, sino que además de Cristo era necesario tener un conocimiento místico superior de las Escrituras. Y no solamente eso, sino que además era necesario cumplir con todas las leyes y ceremonias judías. Es decir, estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación. Y por eso Pablo, ¿verdad?, escribe los primeros capítulos y dice que Cristo es el que nos reconcilia, que no es ni esas leyes, ni el cumplimiento de las leyes, ni ese conocimiento superior, sino que es gracias a la obra de Cristo en la cruz. Y por tanto Pablo les exhorta a esos creyentes que se estaban reuniendo allí en esa iglesia y les advierte de que no sean cautivados, ¿verdad?, por esa filosofía, por esas falsas enseñanzas que parecían atractivas en ese tiempo, pero que estaban alejadas de la palabra del Señor. Lo mismo sucede hoy, ¿verdad? Hay iglesias, hay enseñanzas, hay cosas que nos pueden resultar atractivas a los ojos, atractivas al corazón, pero que realmente pueden estar alejadas de la palabra del Señor. Y Pablo les dice, ya que habéis resucitado, ya que estáis en Cristo, debéis de vivir de acuerdo a este hecho extraordinario. Imaginaros a Courtois cuando el Madrid ganó su Champions en el año, son tantas que 2020, 22, 23. Imaginaros a Courtois que saliese al balcón y que repitiese la misma frase que repitió unos años atrás. ¿Qué pensarían la gente, verdad? Pues esto es igual en cada una de nuestras vidas. Debemos de hacer morir nuestra conducta pecaminosa, mundana, y debemos de vivir conforme a Cristo. Y lo estamos estudiando, ¿verdad?, en este verano. Estudiamos que en primer lugar, a nivel individual, debemos de vestirnos conforme a Cristo. En segundo lugar, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿verdad?, cuidando de aspectos específicos de nuestras esposas, de nuestros maridos, de como hijos, como padres. Y finalmente, en esta mañana, debemos de cuidar de las relaciones que nos rodean fuera de nuestra familia. ¿Y cómo nos relacionamos con los demás? Por medio del lenguaje. Y en esta mañana vamos a estudiar 3 características de cómo debe de ser nuestro lenguaje, de cómo debe de ser nuestro habla, como consecuencia de que hemos nacido de nuevo. En primer lugar, el creyente debe de perseverar en la oración. El creyente debe de perseverar en la oración. En segundo lugar, el lenguaje del creyente se debe de caracterizar por proclamar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, el lenguaje del creyente se debe de ocupar en preservar, en cuidar la palabra de Dios. La gente debe de reconocernos por nuestro habla, debe de reconocernos por nuestro lenguaje. Ya que hemos sido trasladados, ¿verdad?, del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino amado, debemos de vivir buscando las cosas de arriba. El mundo, las personas que nos rodean, deben de reconocer que hemos sido reconciliados con Dios, que nuestra forma de pensar a nivel individual, que
que nuestra forma de vivir a nivel familiar y que nuestra forma de hablar es caracterizada por la nueva vida en Cristo. Y esto justo es lo que ya Pablo le está diciendo a estos creyentes. Y les dice en el capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Curioso, ¿verdad? El tema del lenguaje no es un tema aislado en la palabra del Señor, sino que la palabra del Señor a lo largo de su desarrollo hace gran énfasis en cómo debe de ser nuestra habla. Jesús nos enseña que la forma que tenemos de hablar nos va a definir. Fijaros, Santiago en el capítulo 3, versículo 3 nos advierte y nos muestra el poder de ¿qué? De nuestra lengua, ¿verdad? Y el daño que nuestra habla, que nuestra lengua, que nuestro lenguaje puede causar. Y como hemos dicho, ¿verdad? Nuestro primer punto en esta mañana de cómo debe de ser el lenguaje del creyente, en primer lugar, debe de perseverar en la oración. Era fácil el título, ¿verdad? Dice versículo 2, perseverar en la oración. No me he quebrado mucho la cabeza para este punto, ¿verdad? Dice, velando en ella con acción de gracias. Si recordáis, estudiamos en el capítulo 3, versículo 16, que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, comienza esta sección enfatizando la importancia de la oración en la vida del creyente. Y cuánto, hablo por mí, nos cuesta y me cuesta orar. La oración, queridos hermanos, amigos, es el discurso más importante que vamos a hacer en nuestra vida. Es el discurso más importante que vamos a pronunciar. Por medio de la oración vamos a confesar nuestro pecado, ¿verdad? Es el instrumento por el cual también vamos a adorar a Dios. Y por medio de la oración vamos también a expresar tanto nuestras necesidades físicas, salud, economía, lo que queramos pensar, como también nuestras necesidades espirituales. El orar es esencial para el crecimiento del creyente. Fijaros, Pablo nos hace este mandato movido por el Espíritu Santo. Perseverad en la oración. ¿Qué es esa palabra perseverar? Es persistir, aferrarse, el no soltarse, el continuar permanentemente asidos a ella. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, ¿verdad? Es decir, orad en todo momento, por todas las cosas. Estamos sumisos a la voluntad, como hemos leído en la mesa del Señor, aquel que sustenta todo. Estamos sumisos a Él. La mejor ilustración, ¿verdad?, de cómo debemos de perseverar, la encontramos en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir por un instante a Lucas, capítulo 18,
los versículos del 1 al 8. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y así es como debemos de orar, dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y dice versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña cómo Jesús estaba enseñando a sus discípulos a perseverar en la oración. Le mostraba a sus discípulos la necesidad de orar siempre, de no desmayar. Y por eso el Señor termina con esta pregunta, que no es una pregunta de ignorancia, sino una pregunta para estimularles y animarles a sus discípulos y también a cada uno de nosotros a orar. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Oramos? Muchas veces nos quejamos, mostramos nuestro desaliento, nuestra ansiedad, nuestras quejas, nuestra incertidumbre, contamos nuestros problemas, pero no oramos. No oramos al Señor, ¿verdad? Es necesario orar siempre y no desmayar. Debemos de ser persistentes en la oración, pesados como esta viuda, para que lo entendamos. Porque la oración está ligada a nuestra fe. Dice el Señor, hallaré fe en la tierra, una evidencia de que el creyente ha nacido de nuevo es que tiene una vida de oración. No solamente esto, sino que dice Pablo, volviendo a nuestro pasaje en Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué significa velando en ella? Significa en primer lugar permanecer despiertos en la oración, es decir, ser constantes, perseverando constantes. El Señor usa este término en Marcos capítulo 14, versículo 38, cuando dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y sabéis que era el Señor Jesucristo, era la noche que iba a ser entregado, estaba orando al Padre en Getsemaní, y más conmovido por el Espíritu Santo nos muestra como 3 de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, no fueron capaces de ¿qué? De mantenerse despiertos. Y Jesús interrumpe hasta 3 veces su oración y fue a donde estaban ellos y los halló durmiendo. La primera vez, ¿verdad?, se dirigió a Pedro y lo reprendió por no haber podido velar ni una sola hora. Luego Jesús exhorta a los 3 y les dijo, velad, es decir, estad atentos ante los peligros espirituales, orad. Y esto nos lleva al segundo matiz. Es decir, cuando velando en ella, significa que cuando oremos,
no solamente debemos de ser constantes, sino que además debemos de tener una conciencia general de quién es Dios. Muchas veces oramos y repetimos oraciones por inercia, oramos sin mirar y no somos conscientes de a quién estamos dirigiendo a nuestra oración. Velando en ella, es decir, estar atentos, conscientes de a quién estáis orando, y no solamente eso, sino por cualquier acontecimiento a nivel personal, familiar, eclesial, a nivel de incluso la nación. Muchas veces oramos, pedimos, pero no damos gracias por las bendiciones recibidas. No oramos en la voluntad del Señor. Es decir, debemos de orar teniendo una dependencia del Señor, sabiendo quién es Dios, sabiendo que Él es el que nos sustenta y teniendo ese control absoluto a la voluntad del Señor. Perseveremos en la oración. Tomemos tiempo para orar. Muchas veces nos vamos a la cama ya cansados y es cuando decimos, voy a orar. Y yo lo confieso, hay veces que nos quedamos hasta durmiendo, ¿verdad? Orando. Debemos de ser constantes, ¿verdad?, en nuestro día a día, teniendo esa continua dependencia de Dios. Seamos conscientes de lo que tenemos en Cristo. Expresemos nuestra gratitud a Dios, nuestro agradecimiento. Por eso dice, velando en ella con acción de gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias a Dios por todo. Sean oraciones agradecidas a Dios. Aunque no tengamos nada, el Señor nos ha perdonado. Demos gracias por su salvación. Demos gracias por cada una de las promesas que encontramos en su palabra, por lo que Él hace en nuestra vida. Fijaros, Pablo, cuando escribe esta carta, hemos leído que él se encontraba preso, pero él da gracias, muestra su gratitud al Señor. Y como hemos recordado antes, sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Debemos de dar gracias, incluso aunque sea difícil y se nos pongan los pelos como escarpias, por cualquier cosa, aunque pensemos que es negativo, por cualquier cosa que nos suceda. Pero es cierto que muchas veces oramos, pero oramos mal, porque estamos preocupados por nuestras cosas mundanas, cotidianas, y sin embargo, fijaros, Pablo, que estaba encarcelado y su oración es para que Dios le abra puertas para predicar la palabra. Y es que el no creyente, el mundo, vive ocupado y preocupado en su trabajo, en su economía, en su pecado, mientras que nosotros debemos de orar para que Dios nos dé oportunidad de proclamar el mensaje del Evangelio. Dios nos va a proveer un trabajo, Dios va a sustentarnos, pero Dios quiere que oremos por las almas que están perdidas sin Cristo. Y ese es el segundo punto. Por lo tanto, la primera característica del lenguaje del creyente es que perseveremos en la oración. Y en segundo lugar, nuestro lenguaje, nuestra habla, se debe de caracterizar por proclamar la palabra de Dios. Fijaros versículos 3 y 4. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Es decir, Pablo ora y pide
que le dé oportunidad de hablar de Cristo, de proclamar el Evangelio de Cristo, para que Dios les abra una puerta para proclamar la palabra. Y fijaros, Pablo se encontraba en ese momento en la ciudad de Roma. Esa ciudad era una ciudad pagana. Era una ciudad que rechazaba el cristianismo, que no amaban a Dios. Pero a pesar de la situación en la que se encontraba, Pablo pedía proclamar la palabra. Y nosotros hoy no debemos de ser cobardes y debemos de proclamar el Evangelio de Cristo. Muchas veces, ¿verdad?, nuestra forma de evangelizar ha cambiado. En vez de proclamar la palabra, lo que hacemos es intentar convencer al incrédulo. Pero Dios no nos llama a convencer, sino que Dios nos llama a proclamar el Evangelio, a proclamar la palabra de Dios. Muchas veces intentamos decir, no somos tan diferentes, mira, tenemos cosas en común, no. Proclamemos el mensaje del Evangelio. Dice el capítulo 1 de Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No somos nosotros, no somos que seamos buena gente, que seamos amables, todo eso ayuda evidentemente, pero es el Evangelio lo que salva a las personas. Fijaros, Pablo cuando escribe a Corintios, su primera carta dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y continúa diciendo, dice, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Debemos de proclamar y de predicar el Evangelio. El Evangelio sencillo. No debemos de usar artimañas humanas, como hoy se usan muchas personas. No con palabras elocuentes, no siendo grandes expositores, no cautivando a las personas, sino anunciando el mensaje de la cruz. Es difícil predicarle a una persona, y todos lo hemos vivido, diciéndole vas directo al infierno, ¿verdad? Muchas veces intentamos hacerle rodeos para que no se sienta ofendido. Fijaros más adelante, en esa misma carta, Pablo, en Primera de Corintios, dice que su predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría. No cuenta su experiencia, no cuenta lo que le pasa, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. Debemos de proclamar el mensaje del Evangelio. Y no hay muchos evangelios, no hay varios evangelios, sino que hay un evangelio que es el mensaje de la cruz de Cristo. Y Dios, por medio del Espíritu, los lleva, los arrastra a la salvación. Dios va delante de nosotros y solo por medio de la predicación de la palabra del Evangelio, una persona va a llegar a Cristo. La única medicina para la incredulidad es la predicación de la palabra centrada en Cristo, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Este es el mensaje. Es un mensaje sencillo, ¿verdad? Y es el mensaje más importante que podemos proclamar y es el mensaje más importante que jamás vas a escuchar. Y cada uno predica el mismo evangelio de diferente forma, ¿verdad? Pero es el mismo
mismo Evangelio, que Cristo, que era Dios hecho hombre, vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Que Él vino por todos los que hoy estamos aquí sentados en esta iglesia. Porque todos nosotros, todos hemos pecado. No hay nadie mejor que otro. No hay nadie que se mereciese la salvación más que otro. Todos hemos pecado, excepto Cristo. Cristo era el único perfecto, el que no conoció pecado, el que nunca pecó, pero que pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Cristo murió en una cruz, derramó su sangre para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Y dice la palabra del Señor que lo único que tienes que hacer es por fe creer en Jesús. Y cuando crees en Jesús te da un nuevo corazón que aborrece el pecado, que busca a Dios y que quiere vivir conforme a su palabra. Y dice la palabra del Señor que si no tienes a Cristo, la palabra de Dios dice que no estás reconciliado con Dios. Y ser en lo contrario de estar reconciliado con Dios es que tristemente eres enemigo de Dios. Pero a pesar de que eres su enemigo, Dios te ama. Y Dios en su misericordia envió a su Hijo a morir en la cruz. Y lo único que tienes que hacer hoy es acudir a Cristo. Acogerte a los méritos de Cristo. Dice la palabra del Señor que al que Él va, no le echa fuera. Debes de arrepentirte de tu pecado y creer que Jesús es tu Salvador. Dios te limpia tu pecado. ¿Seguirás pecando? Por supuesto que sí, pero te limpia de tu pecado. Te da su justicia perfecta. Y encima te da un regalo que es la vida eterna. Un día todos vamos a morir. Todos. No sabemos si esta tarde o en años. Todos. Y el Señor te dice que cuando tú mueras vas a estar en el cielo por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Este es el mensaje de salvación. Este es el único mensaje y es la única forma de ser salvo. Así es como Dios, en su plan perfecto, quiere perdonarte. Debes de aceptar a Cristo por fe, debes de entregarte a Cristo y Dios te va a perdonar y te da un nuevo corazón. Hemos visto en primer lugar, ¿verdad?, que el habla de creyente se debe de caracterizar por perseverar en la oración. En segundo lugar, hemos visto que debemos de proclamar el mensaje de Cristo. Y en último lugar, este pasaje nos enseña que nuestro lenguaje se debe de caracterizar por preservar la palabra de Dios. Como creyentes debemos de cuidar la palabra de Dios. Fijaros, versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Curioso, ¿verdad? Pablo nos señala que debemos de andar sabiamente para con los de afuera. Es decir, el mensaje que proclamamos debe de estar unido a la vida que llevamos. Dice andar, ya no dice hablar, sino andar sabiamente con los de afuera. Es decir, quiere enfatizar que debemos de andar sabiamente. ¿Con qué finalidad? El poder predicar a Cristo.
Lo que hacemos da credibilidad a lo que decimos. Y estos creyentes, a los cuales Pablo les dirige esta carta, estaban siendo calumniados por las personas de afuera. Imaginaros que a nosotros todo el mundo nos estuviese ahí esperando para insultarnos. Pues así estaban estos creyentes. Estaban siendo perseguidos y estaban siendo calumniados. ¿Sabéis lo que les decían? Les llamaban ateos. Sois unos ateos. ¿Por qué? Porque no servían a varios dioses, sino solamente a un dios. Y decían, wow, son ateos. Los llamaban antipatrióticos, puesto que no quemaban incienso delante de la imagen del emperador. Además de llamarles ateos, además de llamarles antipatrióticos, también les insultaban y les calumniaban y les decían que eran unos inmorales, porque se veían obligados a reunirse con las puertas cerradas. Y aún a pesar de todas esas calumnias, Pablo les decía que debían de andar sabiamente con la única finalidad de que el Evangelio pudiese ser extendido. No podemos ser un obstáculo para la predicación del Evangelio. No podemos ser un obstáculo para que las personas que nos rodean no conozcan el mensaje de Cristo. Es decir, nuestra vida debe ser conforme a la sabiduría de Dios, conforme al patrón de Dios. ¿Y cómo puedo andar sabiamente con los de afuera? Adorando a Dios, orando a Dios, estudiando su palabra, recibiendo instrucción, cuidando de nuestras personas que están a nuestro cargo, cuidando de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, siendo personas atentas, siendo personas que nos ven con el deseo de ayudar sin pedir nada a cambio, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos ser obstáculos porque las personas, ese obstáculo no puede impedir que las personas conozcan el mensaje de Cristo. Además debemos de aprovechar bien el tiempo, dice la palabra del Señor, redimiendo el tiempo. Muchas veces desaprovechamos la oportunidad, ¿verdad?, de predicar el Evangelio. Además, dice versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Debemos de andar sabiamente para anunciar a Cristo, debemos de aprovechar nuestro tiempo para anunciar a Cristo y además nuestro mensaje debe de ser un mensaje con gracia. Es decir, todo lo que decimos debe de estar motivado por la gracia que antes cada uno de nosotros hemos experimentado en Cristo. Fijaros, ya que habéis resucitado, buscad las cosas de arriba. Es decir, debemos de vivir en la gracia, debemos tener gracia para hablarle a los demás, debemos de tener gracia para perdonar a los demás. Es decir, debemos demostrar la gracia que nosotros hemos recibido, debemos demostrarla en todas las facetas de nuestra vida. Por eso, un poquito antes dice en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestro amo. En el versículo 1 del capítulo 4, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es decir, debemos de tener gracia. Debemos de caminar sabiamente de acuerdo a la palabra del Señor. Además, dice, con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder a cada uno. Fijaros qué es eso de sazonada con sal.
¿Para qué se usaba antes la sal? ¿O cómo se usaba, verdad? Como para cuidar, ¿verdad? Para preservar la comida. Se echaba sal a los alimentos para evitar que se corrompiesen y se pudriesen. Por eso dice que nuestra habla, es importante, debe de estar sazonada con sal, es decir, debe de cuidar, debe de preservar el mensaje de Cristo. No podemos modificar el mensaje de Cristo. No podemos rebajar el mensaje de Cristo. No por ser igual que el mundo, no por actuar igual del mundo, no por intentar parecer similares al mundo, vamos a ganar al mundo. Esta es una mentira que se está usando Satanás en muchas iglesias para evitar la predicación de la palabra. A mí muchas personas me han dicho, predica menos o vamos a reducir la predicación y vamos a tomar más café. Bueno, podemos tomar café, pero no vamos a reducir la predicación de la palabra. No vamos a llevar a las personas a Cristo intentando parecer ser igual que ellas, intentando parecer que tenemos gustos similares o que lo que nos diferencia es algunas pequeñas cosas, pero que finalmente en el fondo creemos en el mismo Dios. Eso significa ser la palabra sazonada con sal, porque de esa manera estamos pudriendo el mensaje del Evangelio, porque de esa manera estamos rebajando el mensaje del Evangelio. Por eso dice la palabra, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis de responder. Somos los encargados de cuidar la verdad del Evangelio. Por eso, nuestro ánimo mutuo debe de ser que nuestras vidas estén llenas de la palabra de Dios. Que nuestras palabras puedan crear preguntas que nos pregunten acerca de Cristo. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos de responder a cada uno. Porque si hablamos de Cristo, si nuestra conversación preserva la palabra de Dios, y ese es nuestro tema y el mensaje, las personas que están alrededor nos van a preguntar. Oye, mira, ¿por qué vosotros? Oye, mira, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Cuando salimos, los andaluces sabéis que tenemos un habla, ¿verdad? Un acento que es muy característico. Y cuando salimos de Andalucía, sabéis muchos de vosotros que estuvimos Clementina y yo viviendo casi 4 años en Castilla y León, cuando hablaban, veíamos que éramos diferentes, ¿verdad? Que éramos distintos. Llegábamos al hospital y no éramos ni Samuel ni Clementina, sino los andaluces, la pareja de andaluces. Ese era nuestro... Todo el mundo decía, ¿qué soy de Sevilla? Pues mira, no, le habría que explicarle, pero es cierto, y Lidia también lo habrá vivido en Mallorca, que nuestro acento, ¿verdad?, nos delata fuera de nuestra comunidad. Era algo que la gente de allí no estaba acostumbrada a escuchar. De la misma forma, si nuestro lenguaje, si nuestra habla se caracteriza por perseverar en la oración, por proclamar el mensaje del Evangelio y por preservar el mensaje del Evangelio, si vivimos en esto, las personas que nos rodean nos van a ver que no somos del mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. En esta carta, ¿verdad?, que hemos estudiado en este verano, de cómo debemos de buscar las cosas de arriba, debemos de cuidarlo y debemos de materializarlo en nuestra vida individual, debemos de hacerlo también en nuestra vida familiar y también en nuestra habla. Debemos de perseverar en la oración, de proclamar la palabra de Dios y de cuidar el mensaje de la palabra de Dios.
Vamos a orar. Amén. Sí, Padre, te damos